Bueno, segunda lección relativa, referente a mí solo me gusta lo que me sienta mal, que es la segunda regla de las 10 reglas clínicas para principiantes, título de este curso en el que estamos ahora empeñados. Bueno, recordad algunas de las cuestiones que hablábamos el día pasado, especialmente una relativa a que este adagio, a mí solo me gusta lo que me sienta mal, se puede aplicar a muchas de las personas con las que hablamos a lo largo del día en las consultas, pero también es algo que podemos detectar y observar en el conjunto de las personas, es decir, en la condición humana, ¿no? Eh, que los síntomas constituyan, esto es una paradoja de la que después os hablaré, que los síntomas constituyan en sí mismos una oscura satisfacción o una cercana, estrecha relación con el mal rollo, ¿no? Cosa que vemos además mediatizada por la repetición, es algo llamativo. Es la fórmula que leíamos el día pasado: Unterbliebene Befriedigung, está en pasado, untergebliebene, exactamente, Befriedigung, es decir, una satisfacción no realizada, que son palabras de Lacan en el seminario 10 de la angustia, en la clase del 23 de enero, sintetiza muy bien esta cuestión de la que estábamos hablando ahora, ¿no? Esa especie de extraña mezcla del placer y del displacer, del bienestar y del malestar, a la que solemos llamar un goce o simplemente exceso, ¿no? Que es una buena forma de llamar al goce, ¿no? Y todo esto tiene que ver con esa querencia a buscar lo que, vamos a decirlo con precisión, lo que no sienta bien, o incluso a permanecer acurrucados en lo que llamábamos el día pasado sufrir a gusto, ¿no? Como recordáis, en psicoanálisis y medicina Lacan lo señalaba también con otras palabras, ¿no? Y hablaba de que el goce, en su opinión, es del orden de la tensión y del forzamiento, y decía unas palabras que voy a repetiros ahora, cuando él señalaba, destacaba, que el goce se sitúa allí donde comienza a aparecer el dolor. Es una fórmula, ¿verdad?, paradójica, un concepto en sí mismo extraño, heterogéneo, ¿no? Como formado de cosas muy distintas, paradójico en sí mismo, pero veremos que esa paradoja tiene mucho que ver con la paradoja también de la teórica del concepto de pulsión del que se puede derivar, ¿no? Claro que como clínicos, esta mañana hablábamos con una de las personas nuevas que se venían derivadas a la unidad de psicoterapia, y ella nos decía que era una mujer muy sexual, y entre otras cosas por los abusos infantiles, eh, pero que se entregaba a este tipo de cuestiones sexuales, eh, iba a decir masivamente, ampliamente, pero con ellos a veces lo que hacía era hacerse daño, decía. Es decir, que tenemos también algo ahí en este hacerse daño con algo aparentemente o posiblemente placentero, como es la sexualidad, pero en ella estaba todo esto también extrañamente mezclado, ¿no? Claro, como clínicos que somos, ¿no? Esta fórmula, a mí solo me gusta lo que me sienta mal, tenemos que tratar, y de esto vamos a tratar en esta clase, tenemos que tratar de reconvertir esta fórmula en algunas un poco más tolerables o más sobrellevables o más vivibles, ¿no? Por ejemplo, a mí no solo me gusta lo que me sienta mal. Bueno, pues esto ya sería un progreso muy importante con algunas personas que tenemos ya
Si llegan a este punto de que en un momento determinado su vida, una de sus reglas se pueda regir por a mí, no solo me gusta lo que me sienta mal, ya decimos, bueno, ya ha habido un progreso. Y otras fórmulas parecidas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta lo que me sienta, a mí también me gusta lo que me sienta bien. Dices, joder, esto ya, vamos ya a una velocidad de encarrilados como el AVE, como el tren de alta velocidad. De esto vamos a hablar después, porque los textos que hemos seleccionado para hoy, especialmente el de Gerardo Arenas, este libro del que después hablaremos, tienen que ver con la relación. Algo se puede hacer con el goce para que sea un poco más sobrellevable y vital, ¿no? De acuerdo. Como os decía, el título que le estamos dando a estas clases es en sí mismo paradójico. Paradójico porque es un tipo de satisfacción que conlleva una mezcla de elementos aparentemente extraños como el placer y el displacer. Que ya es una cosa rara, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Ah, pero es una mezcla donde este placer y este displacer se llevan, por así decir, a un cierto límite o sobrepasan cierto umbral donde consideramos que estamos llegando al exceso, ¿no? Por eso uno de los nombres corrientes con los que la gente habla del goce es, nosotros decimos el goce, goce. Bueno, pues lo podemos decir el exceso también, ¿no? Porque si todo eso se quedara reducido a una mínima expresión, tampoco sería tan gozoso en ese sentido, ¿no? Pero hay que llevarlo precisamente a ese exceso. Y ese exceso es precisamente lo que deja huella, lo que lo vuelve más adictivo, ¿no? Un poquito de placer y un poquito de dolor, ¿no? El sufrir a gusto del que hablábamos antes. O como decía Miller en 2010, ¿no? Es la mezcla, el goce tiene que ver con la mezcla de libido y la pulsión de muerte, la confluencia de la libido y la pulsión de muerte. Mm. Entonces, claro, si estudiamos esto con un cierto detalle, vemos que hay una satisfacción que aquí podríamos decir chunga, ¿no? Excesiva, ¿no? Y nos preguntamos que cómo es posible que los sujetos, con muchos de los sujetos con los que hablamos, incluso con nosotros mismos, nos atraiga precisamente esta satisfacción chunga, ¿no? Esa es una de las preguntas que tenemos que tratar de responder y que no son fáciles de responder. Freud trató de hacerlo con el concepto de pulsión, pero bueno, tiene sus complicaciones, ¿no? Ah, unas palabras para comentaros el carácter paradójico de ese exceso o de ese goce, ¿no? O del goce o del exceso, ¿no? Por una parte, algo que choca mucho, el carácter paradójico, recordar. Claro, ¿cómo es posible que en un síntoma haya un goce? Haya una de las caras del síntoma sea el goce. Pues, dice una persona, tradicionalmente tendemos a pensar que el síntoma es la expresión del patos, es una expresión de una enfermedad, de un trastorno, de una alteración. Es decir, que está implícito ahí el dolor que contienen o que, digamos, atesoran las enfermedades. Pero bueno, en este caso es la expresión, pero es una expresión agridulce, no es solamente agria, sino que tiene algo de, digamos, de un placer un poco desconocido ahí dentro, ¿no? Por una parte, la paradoja de que el goce esté presente en el síntoma. Por otra parte, la paradoja de la mezcla del placer y del displacer, de lo que sienta bien y de lo que no sienta bien, todo a la vez, ¿no? Esto está presente en la teoría psicoanalítica en el concepto de pulsión de Freud, cuando Freud habla del Drang,
es decir, y se refiere al empuje constante de la pulsión, esa constancia, ¿no? Ahí hay algo paradójico, porque si la pulsión, por así decir, la meta de la pulsión es descargarse, ¿no? Ahí la satisfacción tiene que ver con eso. ¿Cómo es posible que nos deshagamos de algo, se descargue algo, cuando su empuje es constante? Es decir, que ya tenemos ahí un elemento complejo, ¿no? Incluso teóricamente, para poder entender si la meta o la cancelación es la satisfacción. ¿Cómo es posible cancelar algo si si la fuerza pulsional en este caso es constante? Bueno, pues esto es un elemento al que Freud le dio muchas, muchas vueltas, ¿no? Pero bueno, simplemente os lo señalaba como un elemento que está ya paradójico, que está en la propia teoría, ¿no? La paradoja del placer y del dolor a la vez. Pues advertí el día pasado que hoy os iba a leer un pasaje del libro de Robert Stoller. Esta es una edición castellana, si queréis lo tengo en PDF, pero en inglés. Os lo puedo mandar. Pero voy a leeros un pasaje donde esta cosa del placer y del dolor queda muy bien explicado en una entrevista que él realiza. Este es un libro de investigación en donde él va entrevistando sobre todo a lo que podríamos llamar perversos, ¿no? Sadomasoquistas. Entonces, en una de las introducciones que él realiza a una de estas entrevistas, Stoller escribe: otro concepto, voy a leeros un párrafo solamente, otro concepto básico que debemos examinar es el del dolor como placer en oposición al dolor como dolor. Es necesario, en el escenario sadomasoquista, en el escenario sadomasoquista, algunos padecen estas diversas clases de inquietud, dolor y agonía sin que las sensaciones mismas sean placenteras. Como sabemos, lo opuesto de placer no es dolor, porque hay dolores que son placeres y otros que no lo son, dice Stoller. Estas personas no buscan la experiencia directa del dolor, sino que al experimentarlo, complacen a su amo. A ningún sadomasoquista le gustan todos los tipos de dolor. Las distinciones, aunque finas, son precisas. Esta parte del trasero duele maravillosamente cuando se la azota. 1 centímetro más allá es la agonía. Os recomiendo que leáis este libro de Stoller, que se llama Dolor y Pasión. Si queréis leerlo en inglés, os lo mando en PDF, pero en castellano solo lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Estas paradojas del placer y el dolor, de que el placer sea lo contrario del dolor, ya veis que queda muy relativizado, y diréis vosotros, joder, queda relativizado en el ámbito propiamente de la perversión, los masoquistas. Tal. Bueno, si leéis también en otros ámbitos que no tienen nada que ver con esto, por ejemplo, si leéis las descripciones de Heinrich Schüller sobre la melancolía, no he traído el texto, pero sí lo recuerdo cuando él habla de cuando él observa a los melancólicos y se pasea por la noche por el manicomio para ver qué están haciendo y los ven en unas posiciones que después se llamarían catatonía y entonces se llamaban melancolía atónita. Los ven con ese rostro sufriente, ¿no? Con la omega melancólica en la frente, ¿no? El, llega a la conclusión de que, dice, es difícil explicar esto, dice, pero en realidad la melancolía se podría reducir únicamente a una fórmula muy simple. Dice, la melancolía es la idea dolor.
Claro, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que está tratando con manicomio, donde hay de cuando estudia a los melancólicos, la caracterización del melancólico y la esencia del melancólico sea la potencia de su dolor, ¿no? Y dice, a veces no se puede distinguir el placer del dolor. Schuller escribió esto, Freud estaba estudiando bachiller todavía, que no es alguien que haya... ¿no? Tampoco es que esto sea una cosa muy de Freud. Si lees a los poetas antiguos, todos hablan de lo agridulce, de lo que sienta bien, lo que sienta mal, todo esto, toda la literatura está llena de estas cosas, ¿no? Lo que es difícil es verlo, se puede decir así, en algunas personas concretas, ¿no? Que no sean meras metáforas. Entonces, bueno, lo podemos ver en el campo de la patología, es decir, bueno, lo vemos en el sadomasoquismo, como dice Stoller, lo vemos en los grandes locos melancólicos, como dice Schuller. Sí, muy bien, pero y si en todos nosotros hubiera algo de todo esto, bueno, entonces ya la gente dice, no, no, eso le pasa al de al lado, a mí no. Bueno, es que no te has puesto bien el espejo todavía. En el momento que te empieces a mirar un poco, verás, bueno, digamos que lo que más te pone es lo que te sienta mal. Bueno, en fin, esto cuesta entenderlo, pero hay que tener en cuenta, al menos como hipótesis, de que estas cosas suceden, porque si no, no podríamos entender un 50% de lo que nos explican los pacientes. ¿De acuerdo? Y esto, como decía antes, tiene que ver con también con la noción, el concepto de pulsión, ¿verdad? Y de esa incluso paradoja que hay ahí, ¿no? Hay goce, dice Lacan, como recordáis la cinta anterior, allí donde ya comienza a aparecer el dolor, ¿no? Cuando comienza a aparecer el dolor. Bueno, un intento de dar salida a esta paradoja teórica dentro del mundo del psicoanálisis, claro, porque si dices, joder, pues, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con lo real? ¿Qué hacemos con la pulsión? ¿Qué hacemos con el goce que se lo come todo y que no? Es que el goce tienta mucho y te sienta fatal. Y dices, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, un intento de darle una salida a esta especie de fatum, de cosa trágica, ¿no? De la vida de las personas fue, pues, en un momento determinado del desarrollo teórico que iba montando Lacan, fue pues cuando empezó a pluralizar el goce y comenzó a hablarse de los goces, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el seminario 14, en el seminario 19. Es decir que, bueno, para decirlo en nuestros términos, porque nosotros no nos dedicamos a estudiar con toda detalle toda esta construcción teórica. Es decir, no se podía sostener por mucho tiempo que hubiera cosas dentro de nosotros que nos llevaran a lo peor, ¿no? Y como decía alguno, dice, es que este tío se da cabezazos contra la pared, el goce. Pues hombre, el goce, que lo contrario del placer no sea el dolor, es una cosa, pero otra cosa es que hay dolores que no son placenteros, ¿vale? Esto hay que entenderlo bien y así lo dicen los que saben de estas cosas. Bueno, entonces a lo que vamos es que solo quedaba en el ámbito psicoanalítico pluralizar el goce, lo mismo que hubo que en un momento determinado pluralizar el nombre del padre, porque si falla el nombre del padre, psicosis. Ya no tienes más recorrido, ya. La psicosis, falla el nombre del padre. Bueno, ya está, vale, arreglado. Y si falla medias, bueno, entonces es que hay psicosis de medio pelo. Bueno, pues hay que, no solamente, hay que, digamos, ampliar todo esto a una clínica mucho más amplia que es psicosis o neurosis y que no falla o no falla. Hacer una clínica disyuntiva es muy forzado, es una guía muy buena para ordenar la psicopatología, pero desde el punto de vista de la exuberante realidad clínica es muy forzado porque hay muchos matices que te pierdes. Pues aquí también pasaba, con lo del goce yo creo que pasó una cosa parecida, que en fin, había que empezar a pluralizar todo eso porque si no era como una especie de destino fatal o trágico al que abocaba, se puede decir así, toda esta teoría. Entonces, pues empieza a hablar ya de Lacan lo dice en varias ocasiones, el goce más importante es el esencial,
es el más importante, el goce sexual, pero en un momento determinado comienza a hablar de otro tipo de goces, el goce fálico, el goce del otro, el goce del sentido y sobre todo uno que nos interesa más a nosotros como clínicos, como terapeutas, que es el goce de la vida. De esto vamos a hablar después. Este último, el goce de la vida, tiene un especial interés para nosotros por nuestro quehacer profesional y también porque vemos que si se puede hacer algo con todo esto, como decíamos, a mí solo me gusta lo que me sienta mal. Cuando logramos derivar todo esto, a mí también me gusta lo que me sienta bien, decimos, joder, esto ya es un progreso muy importante desde el punto de vista terapéutico. En la práctica, esto lo que quiere decir es simplemente que esta persona, que antes siempre elegía, por ejemplo, partner, que acababan atormentándolo, de pronto empieza a elegir otro tipo de personas que ya no lo atormentan tanto, ¿no? Dice, mira, no ha habido un cambio importante. Cada vez que ha encontrado, si lo leemos desde el punto de vista del exceso, de la satisfacción o del goce, es que ha encontrado una vía donde ya tolera encontrarse con tener una pareja, digamos, con la que no está todo el día en la picota del exceso por lo mal que lo pasa, por lo mal bien que lo pasa, ¿no? Ha encontrado a alguien, digamos, con el que lleva una relación más tranquila. ¿Se entiende? Debajo de toda la vida de las personas hay un sustrato, una sustancia que podemos, no se puede pesar y medir, pero podemos decir, bueno, en términos de goce, mira, este es un gozón, joder, ha envejecido mucho porque es que es un tío que lo que le pone es el exceso. Claro, eso se nota, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa ver esta otra dimensión de lo que se puede hacer con el a mí solo me gusta lo que me sienta mal, cómo lo podemos derivar eso hacia una especie de goce de la vida, como dice Lacan, y como es el título, digamos, como es una de las referencias constantes del libro de Gerardo Arenas, que lo vamos a comentar enseguida, que es una vida práctica para sentirse mejor, una vía práctica para sentirse mejor. Introducción a la clínica lacaniana. Bueno, Gerardo Arenas. Entonces, esta noción me parece que es una vía, este goce de la vida me parece que es de estar bastante tardío en la obra de Lacan. Yo creo que lo comienza a hablar de él en un pequeño texto que se llama La Tercera, que es ya de 1974, ¿no? Y de eso es de lo que vamos a tratar hoy con nuestras residentes externas que ahora os presentaré. Eh, Deciros antes que es verdad que, fijaros, otros dos elementos que hay que tener en cuenta. En un momento determinado, Lacan, en el texto de televisión, dice, el sujeto siempre es feliz. Está hablando de la pulsión, del goce y todo esto, dice, el sujeto siempre es feliz. Y claro, porque la pulsión siempre acierta a, digamos, a satisfacerse. Pero claro, ¿a costa de qué, no? Es feliz a costa de estar jodido. Entonces, el sujeto es feliz y el yo es un infeliz. Bueno, es una forma de leer todo esto, ¿no? La pulsión se satisface a costa del sujeto que la soporta. Bueno, pero sí que podemos encontrar aquí dos elementos para oponer que son muy interesantes, ¿no? Podemos decir así, del lado del deseo tenemos la infelicidad y del lado, se puede decir así, del goce o de la pulsión, tenemos la felicidad. Es que son caminos distintos, ¿no? Del lado del deseo tenemos la falta, la insatisfacción, el movimiento, y del otro lado también nosotros mismos tenemos la satisfacción soberana, ¿no? Y, digamos, la felicidad chunga, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos estos dos campos, no? En Lacan hay, aunque yo de esto no entiendo mucho, pero hay una serie de fórmulas, fijaros, otra muy célebre también,
cuando dice, solo el amor hace al goce condescender al deseo. Esta fórmula, ¿verdad? Muy hermosa y en cierta medida casi recoge toda la... No creo que Lacan lo hiciera pensando en esto, pero si uno lee toda la ética antigua de los estoicos, los epicúreos, los peripatéticos, en fin, todo, casi con esta fórmula podemos leer todas estas cuestiones a partir de ahí, ¿no? ¿Cómo rebajamos, por así decir, el goce y lo rebajamos, lo llevamos hasta el mundo del deseo para que no nos intoxiquemos demasiado de esa satisfacción chunga, ¿no? Y entremos un poco en el mundo de la falta, del deseo, del anhelo, de la esperanza, de la ansiedad por estar con el otro, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Bueno, pues yo creo que aquí veis también un tipo de equilibrio, ¿no? Que es muy interesante para ver qué hacemos también cuando los sujetos están congestionados de ese exceso, de ese goce, cómo los podemos llevar a través, a veces, del amor hacia el mundo del deseo, que es algo más humano, ¿no? Bueno, ahora voy a dar la palabra a Agustina, porque a partir de ahora van a intervenir las residentes externas para explicarnos dos de los capítulos de una vía práctica para sentirse mejor. Luego veremos a nuestro amigo Domenico Cosenza, ¿verdad? Que nos va a hablar de su libro, es este. Dentro de muy poco lo presentamos en castellano. Y después le damos la palabra a María Torres, que habla desde México, que nos va a hablar de unas páginas en concreto de este libro que hacen una síntesis del planteamiento de Domenico. ¿De acuerdo? Así que, Agustina, todo Bien. tuyo. Bueno, gracias José María, hola a todos. Bueno, somos, como él mencionó, las residentes externas, somos 3 resis de Argentina de psicología y una resi madrileña de psiquiatría. Y bueno, nos ha dado esta tarea José María, así que veremos qué podemos hacer con esto del goce. Vamos a estar trabajando 2 capítulos, los últimos 2 capítulos de este libro de Arenas, que es una vía práctica para sentirse mejor el libro. Y vamos a estar trabajando sobre el capítulo Hacia una economía de los goces y el otro se llama Gozar de la vida, que si están interesados en leer un poquito de esto es muy interesante el recorrido que hace. Bien, bueno, el autor justamente se encomienda en problematizar este asunto tan espinoso del que a menudo se habla mucho, pero se dice poco, que es el goce. Como menciona Arenas, cada vez que intentamos hablar de goce, dejamos al desnudo la impotencia de las palabras. Para encomendarse en este proyecto, sigue principalmente las huellas de los analizantes, los ubica como los responsables de poder observar esta economía de los goces, ya que a pesar de la oscuridad de este término, se presenta como una evidencia, ¿no? Los pacientes hablan continuamente de pérdida, de exceso, de falta, de sustitución de un goce por otro. Un poco lo que José María nos traía a cuento de esta paciente de esta mañana, ¿no? De lo que relataba. Además, Arenas lo que hace es seguir los pasos de Freud y Lacan y sostiene que hay varios tipos de goces y lo que se hace en consulta justamente es alterar la distribución, ¿no? Todo el desarrollo de estos capítulos habla sobre cómo alterar esta distribución de los goces para conseguir justamente que el paciente se sienta mejor. Él nos trae y nos dice que si aceptamos que el psicoanálisis es una vía práctica para sentirse mejor, como ya mencionó Lacan, y que ese sentirse mejor depende justamente de la configuración de los goces, tendremos que admitir que esa configuración debe ser alterada y de una manera no aleatoria, ¿no? Tarea que quedará en manos de nuestra, ¿no? De quienes trabajamos con ello. Toma Freud y sitúa al inicio de la cuestión en el proyecto de una psicología para neurólogos,
obra en la que Freud justamente propone a la psicología como una ciencia física. Allí no nos vamos a meter en detalle en el proyecto, más allá de que si les interesa ahí hace un breve recorrido a Arenas, pero lo que nos interesa rescatar de ello es que Freud en ese momento habla de excitación neuronal, luego hablará de líbido y de satisfacción pulsional, y más tarde Lacan nos traerá esto mismo en términos de goce. Continúa también con los desarrollos de Freud en la vertiente más clínica y explica el mecanismo de la formación de los síntomas. Plantea que cuando tiene lugar un suceso traumático se produce una excitación tan intensa que no puede ser descargada por la vía normal, la del goce sexual, y se genera entonces un trastorno de la economía nerviosa persistente. Son traumáticas aquellas experiencias a las que los analizantes aparecen fijados. La necesaria descarga de esta excitación se produce entonces por una vía alternativa a la del síntoma. Ese síntoma se repetirá al soldársele un sentido en el individuo. Es decir, que tenemos una alteración de la distribución de los goces, que habremos de revertir en consulta, la disminución del goce sexual que alimenta el síntoma, para devolverle al analizante esa porción de goce de la vida que el síntoma le había sustraído. Y dice un poco más, sitúa que este goce sexual es uno de los más importantes componentes del goce de la vida. Plantea que cuando un paciente llega a consulta es porque hay un síntoma que le está arrebatando el goce de la vida, y nuestro cometido ahí es disminuir ese goce mortificante del síntoma para poder recuperar la capacidad de gozar de la vida. Como señala Arenas, Freud no consideraba homogéneo el campo del goce. Hay goces que deben perderse y goces que más vale no perder. Hay un poco esto lo que recién mencionaba José María, hay dolores que no son placenteros, ¿no? Continúa con Freud y postula justamente un poco más adelante en la obra la existencia de un principio de placer que vela por el equilibrio de este sistema, sobre la base de un cúmulo de excitaciones que genera displacer en el individuo. Este principio de placer, por lo tanto, tiende a descargar toda excitación producida generando placer, pero ahí Freud se encuentra con un problema para su economía. Se encuentra, por un lado, con estados de displacer duraderos, persistentes, menciona duelo, melancolía, manía, y por el otro se encuentra con que de pronto hay pacientes que parecen obtener placer en estos estados de displacer, eso paradojal, y un paradigma de eso es que lo estudia Freud es en el problema económico del masoquismo. Como solución que salve un poco esta economía que viene planteando, propone un más allá del principio de placer, y allí aparece el goce. Entonces, tenemos que el goce engloba por un lado, o englobaría por un lado, una cota de placer que se sigue en la descarga, que es acorde al principio de placer, y una parte de displacer muy especial, el derivado de una coexcitación sexual colateral que genera un estado de tensión psíquica que finalmente promueve el placer en el displacer. Este estado de excitación placentera explicaría la capacidad de gozar del displacer en la melancolía y en el masoquismo, y es el responsable también del mantenimiento del síntoma. Y un hecho muy advertido por Freud es que nadie abandona con gusto su síntoma, un poco lo que nos mencionaba José María, ¿no? La paradoja que está presente en el síntoma, lo agridulce de ello. El autor plantea que una economía de los goces, válida para seres hablantes y deducida de una experiencia, la analítica, que busca alterarla por medio de interpretaciones, debe tener muy en claro, debe situar a los significantes en el primer plano.
justamente rescatar la función de la palabra y el campo del lenguaje fue el objetivo de Lacan al comienzo de su enseñanza. Bueno, ese es un poquito el recorrido del primer capítulo. Ahora le voy a ceder la palabra a África, que también ha estado trabajando junto con mis otras compañeras el resto del escrito. Vamos a ahí por sí. Bueno, pues yo soy África, sí. Voy a continuar hablando del siguiente capítulo, justo pues vía donde lo dejó mi compañera Agus. El capítulo, os recuerdo, se llamaba Gozar de la vida. En este capítulo el autor va a continuar haciendo esta salvedad de la pluralización de los goces, intentando resquebrajar un poco ese sobrentendido que al final ha enquistado el goce en un concepto poco operativo en clínica. Y de hecho lo que nos va a explicar aquí es esta cosa de la alteración en la distribución, pues cómo se puede hacer en consulta de una forma bastante práctica, así como denuncia el mismo libro. Antes de meterse un poco en harina, el autor sitúa un cambio importante en la teoría de Lacan, que ya justo hablaba al final de la exposición suya, que es que, claro, el concepto de energética de la teoría freudiana más clásica aplicada a la libido, a la pulsión y a lo que luego va a ser el goce en Lacan, falla cuando toca al hombre, porque al final el hombre es un ser que nace en un mar de lenguaje y por ello las pulsiones también están embebidas en esto, ¿no? Entonces al final, pues gran parte del esfuerzo de la obra de Lacan es recuperar el carácter, dice el autor, histórico y significante de la pulsión freudiana. Me parecía interesante empezar por aquí porque esto obviamente va a tener implicaciones en la forma en que operamos en consulta con los pacientes, que es lo que vamos a ver en el capítulo en sí. El autor habla en este capítulo de, retomando también por lo anterior, un goce que quiere ser repetido, un goce que insiste, un goce que va contra la vida, que podríamos entender como más tendente a una pulsión de muerte, es esto del goce mortificante del síntoma con el que el paciente viene aquejado a consulta. Y lo que opone como barrera sería otro goce, que no es este goce mortificante, que es el goce de la vida, en la tercera de Lacan, pero bueno, vamos a ver un poco con el autor este desarrollo cómo lo hace. Desarrollando un poquito más las cosas, el autor nos habla de dos tipos de interpretación como formas de hacer con dos tipos de goce. Habla de una interpretación por el corte y habla de romper el lazo entre S1 y S2, entre los significantes 1 y 2. Bueno, ¿cómo entendería yo esto en consulta? Pues yo creo que cuando todos nos lanzamos a hablar, nosotros, los pacientes en consulta, lo que decimos podemos entender que va como correteando en pos o hacia una meta de lo que queremos significar. Entonces, si uno está despierto en consulta, yo creo que a veces puede pillar determinado engarce en aquello que el paciente dice. Además, esto se suele como curiosamente repetir, igual que sus síntomas. Y pues uno puede de repente tener esta especie de maratón un poco extenuante y deja en suspenso ese sentido que estaba la meta, así lo entiendo yo. Entonces, por eso el autor habla de que cuando uno rompe el lazo entre S1 y S2, lo que hace es disminuir el goce de sentido. Agus había mencionado antes en el primer capítulo que los síntomas se repiten cuando son capaces de engancharse a un sentido. Por lo tanto, estamos operando contra ese goce mortificante del síntoma a través de disminuir ese goce del sentido. Luego habla de otro tipo de interpretación que llama interpretación por equívoco del significante 1, el significante 1 que es el significante amo, de la identificación primordial, el significante fálico. Pues bueno, en consulta a veces uno yo creo que puede escuchar algunas formulaciones del paciente, pues yo qué sé, se me ocurre a lo mejor que una paciente va a llegar a la consulta y decir, pues yo siempre fui, yo qué sé, la niña buena. Y entonces uno va y en diferentes consultas ve que el paciente declina esto pues de diferentes formas, pero que viene un poco a significar esto, ¿no? Podríamos entender como hipótesis que esa niña buena pues podría ser con lo que el paciente se puede llegar a identificar. Y bueno, recordaba una cosa que Miller decía, no recuerdo el texto exactamente, decía que un modo de gozar es siempre relativo a una identificación.
Entonces, cuando nosotros no nos damos conformes con ese sobreentendido que el paciente trae con este niña buena, lo podemos como recortar y presentar al paciente para poder equivocar aquello que se está queriendo decir, pues de alguna manera lo que hacemos es como ver la identificación y disminuir el goce cefálico del síntoma, que es el otro goce que lo alimenta. Entonces, por hacer un resumen un poco de lo que llevamos dicho hasta ahora, con estos dos tipos de interpretaciones en consulta operamos sobre tanto el goce del sentido como el goce cefálico, que serían los dos goces soporte de este goce mortificante del síntoma, que es el que trae el paciente a consulta. Vale, antes de continuar me parecía útil seguir al autor en uno de los múltiples desarrollos que hace, hacer un alto en el camino junto a él. Recuerdo que en la última clase que hablaba José María sobre el goce, hablaba de esta cuestión de que la irrupción de la sexualidad en el ser humano siempre tiene un carácter traumático, de una forma constitutiva. Entonces, claro, Lacan, con esto de lo traumático de la sexualidad, habla en el seminario 19 de tres posiciones diferentes. Esto lo trae Gerardo Arenas en este capítulo. Y lo que dice es que estas tres posiciones frente a esto traumático de la sexualidad tendrían como dos tipos de goce. Entonces habla de que una de las posiciones sería la de una invención o un arreglo particular. Podríamos entender que se puede estar apelando al Sintón, que creo que ya hubo una clase en la docencia que se está dando José María. Estas serían las posiciones, digo, una posición singular. Luego habría otras posiciones que caen dentro de lo peor a esta alternativa, ¿no? Que serían las que se orientan frente a un universal, que es el falo, y que podríamos entender que están tomando, pues, como el complejo de Edipo, como una especie de luz dadora de sentido. Es una solución universal, como decía, y está del lado de un sentido fálico como sentido único y universal, que es el que ordena un poco los papeles del drama, el que dice lo que es un hombre y lo que es una mujer, el que puede decir al hombre con qué mujeres de su tribu se puede acostar y con cuáles no. Entonces, bueno, con estas tres posiciones, que serían la del arreglo singular, la del hombre y la de la mujer, decía, el autor habla de dos goces. El goce fálico o goce universal es el goce que comparten tanto el hombre como la mujer, y es el que está relacionado con esto de la identificación, con esto del goce fálico del síntoma. Y luego tenemos otro goce que hace barrera a este goce fálico del síntoma, que es otro goce, que es un goce que apunta a lo singular, es un goce que está más allá del falo, más allá del sentido fálico, y sería el de la posición del arreglo singular, el de la posición del síntoma, y luego también un goce suplementario que tiene la mujer, porque la mujer comparte con el hombre el goce fálico, pero además ella tiene un goce que va más allá y que sería suplementario, que cae del lado de este otro goce que hace barrera al fálico. Entonces, después de este alto en el camino, que me parecía útil para seguir comprendiendo un poco lo que sigue, Gerardo habla ya de la tercera de este escrito que hablaba José María de Lacan, y habla de cómo elabora Lacan la economía de los goces, que entiende conformada por tres tipos de goce. El goce fálico, que veníamos hablando, el goce del sentido, ambos goces alimentan aquello mortificante del síntoma, y luego tenemos otro goce que se le opone. Este otro goce, el autor, bueno, o sea, aquí hemos decidido no entrar por una cuestión práctica y de simplificar un poco las cosas. En algunos momentos el autor lo equipara al otro del goce, en algunos momentos hace cierta diferenciación, el que le interese puede ver el desarrollo que hace porque es súper interesante, pero bueno, podríamos entender entonces, para simplificar, este otro goce que hablábamos en esto de las tres posiciones es el otro del goce, representado por el cuerpo, y en definitiva el goce de la vida, que esto es lo que nos interesa. Entonces, nos recuerda, que ya lo comentaba Agus en el primer capítulo que presentábamos, como esto es una economía, al final los goces, la suma de todos ellos es una constante. Por lo tanto, cuando nosotros tocamos uno o dos de estos goces, vamos consecuentemente a modificar un tercero. Y teniendo en cuenta esto, el autor lo que hace es recordar la definición de la dinámica de los goces como las acciones que se dan en la experiencia analítica para alterar uno o dos de estos goces y modificar consecuentemente el otro goce. En concreto, además, lo que nosotros pretendemos, y con esto cerramos un poco lo que queríamos contar del capítulo,
Lo que pretendemos, digo, en la experiencia es disminuir el goce del sentido, por aquello de la interpretación por el corte, disminuir el goce fálico, por la interpretación por el equívoco, y disminuyendo estos goces que alimentaban la parte de la cara más mortificante del síntoma. Lo que estamos haciendo consecuentemente es aumentar el goce de la vida, que es con lo que el paciente venía un poco perdido a consulta, ¿no? Estas formulaciones de, yo qué sé, vivo una vida que no merece ser vivida, ¿no? Pues, o sea, estamos como recuperando un poco, ayudar a recuperar esa parte. Entonces, ¿cómo entiendo yo esto? Es con lo que hemos dicho también, si nosotros vamos más allá de una cuestión de una interpretación por el sentido y apuntamos a esta cosa del otro goce como alternativo, estamos considerando que hay un paciente con una singularidad X en consulta que tiene una serie de arreglos propios que nosotros vamos a respetar e incluso ayudar a que se establezcan, y que es un poco como el paciente, como todos hacemos con aquello traumático. Entonces, para terminar ya así el capítulo, me parecía muy curiosa una advertencia que nos hace él al final, que yo creo que apunta un poco a que moderemos un poco nuestro entusiasmo con esto de la alteración de la distribución de los goces, que me parece muy necesaria. Él habla de que la reducción de los goces de sentido y fálico, pues al final tiene un límite. Entonces siempre va a haber cierta cantidad de goce que alimente una serie de síntomas residuales. Claro, antes decía José María, los síntomas tienen también como muchas caras, ¿no? Él nos decía también en el capítulo como que más nos vale ponernos un poco a la par de esos síntomas, porque dice, y esto cito textualmente que me gustó mucho, dice, los síntomas también son la legítima fuerza que guía nuestra conducta. O sea que en definitiva cada uno sabe un poco por qué se relaciona, cómo se relaciona con la gente o qué hace en la vida, a qué se dedica, pues también tiene que ver un poco con este resto sintomático que hay que respetar y ponerse un poco a la par. Y bueno, pues por mi parte es un poco lo que traía yo para contar de este capítulo. Traíamos todas cuando hemos hecho la revisión, nos parecía que esto es lo que tenía más sentido contar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, África, Agustina, ¿verdad? Aldana y Carola. Muy bien. Antes de darle la palabra a María Torres, que va a hablarnos del libro de la clínica del exceso, vamos a pedirle a la señora doctora De Benedetti, ¿verdad? Que nos ponga rápidamente a Domenico Cosenza, que nos ha grabado un vídeo. Vilma, ¿eres tú la encargada de poner el vídeo de...? Sí. Bueno, hablé con Domenico, me dijo, sí, voy a presentaros el libro muy brevemente, en 5 minutos, y grabó un vídeo que yo creo que es muy interesante, y es una síntesis de lo que él ha querido presentar en este libro sobre la clínica del exceso, y María nos va a hablar de una parte de este libro que tiene mucho que ver con nuestro trabajo y con lo que estamos hablando. Estamos tratando sobre a mí solo me gusta lo que me sienta mal, lo hemos derivado un poco hacia la cuestión del goce, ¿verdad? Y hoy vemos en el comentario de Cosenza cómo él, alrededor de la denominación clínica del exceso, ha reunido, a través de una investigación larga de más de 15 años, una serie de tipos clínicos, especialmente los trastornos de alimentación, bulimia, anorexia, bulimia, y los empachos, ¿cómo se traduce en castellano esto? Los atracones súbitos y todo esto, y las toxicomanías, ha dado forma y prefiere hablar de clínica del exceso que no de síntomas contemporáneos, porque encuentra un denominador común ahí que los explicará por qué estos términos, etc. Entonces, Vilma, ¿podemos poner a Domenico? Agradezco mucho a mi amigo José María Álvarez y el curso de psicopatología por la invitación a decir algunas palabras alrededor de mi último libro, Clínica del Exceso. Este libro saldrá en castellano el próximo mes
y ha salido por primera vez en Italia al final del 2022. Se trata de un texto que introduce en un cierto sentido una expansión en mi investigación alrededor de del campo de los síntomas contemporáneos. Una investigación que empezó hace 25, 30 años y respecto a la cual ya existen varios textos que han sido publicados también en castellano, ¿no? En un cierto sentido me gusta decir hoy, a posteriori, que este libro, Clínica del Exceso, es el último de una trilogía alrededor de mi investigación sobre los nuevos síntomas. El primer libro fue, en fondo, para mí, El muro de la anorexia, que salió en 2008 en Italia y está dedicado integralmente al tema de la anorexia mental. El segundo es un libro que salió 5 años después y que se intitula La comida y el inconsciente, psicoanálisis y trastornos alimentarios, y extiende la investigación al complejo campo de los trastornos alimentarios. No se reduce solo a la anorexia, sino incluye la bulimia, la obesidad, el trastorno de alimentación descontrolada. Y todos estos trastornos han sido investigados a partir de la orientación del psicoanálisis de Lacan en particular, juntado con los elementos que me han emergido de mi práctica clínica con estas pacientes en institución y en la consulta privada. Este tercer libro, Clínica del Exceso, en un cierto sentido, tiene para mí un valor particular, porque por un lado extiende el campo más allá del horizonte de los trastornos alimentarios, hasta el campo de los así dichos síntomas contemporáneos, que encuentran pero en este texto una lectura para mí inédita, ¿no? En este último libro, que es en un cierto sentido el resultado de los últimos 10 años de mi investigación y práctica clínica, individuo alrededor del tema del exceso el hilo conductor para poder leer el conjunto de los síntomas contemporáneos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este libro la dimensión del exceso, que siempre ha sido central en la investigación psicoanalítica desde Freud, asume un valor particular, especial, cuando hablamos de la clínica de la anorexia, bulimia, de la toxicomania, de los nuevos síntomas, porque en este campo la experiencia que el sujeto hace del goce asume un valor particular. El exceso que el sujeto experimenta no es reconducible a un goce parcial, ¿no? A algo que escapa al tratamiento de la ley, de lo simbólico, del lenguaje, como le pasa a los neuróticos, sino es algo mucho más radical. Es decir, se trata de una relación con el goce, con el exceso, que apunta a una infinitización, a un sin límites. Y es algo que podemos ver en acto en las formas más radicalizadas de estas soluciones, como por ejemplo el empuje hacia la muerte en el rechazo de la comida en la anorexia, o como lo podemos ver en la práctica de goce toxicománico
empujado hacia lo extremo. Podemos decir que este libro intenta esclarecer este otro rasgo del exceso, que es algo muy importante en el conjunto de la clínica contemporánea que se ha impuesto a partir del capitalismo contemporáneo. Bueno, pues habéis escuchado a Domenico Cosenza en persona presentaros su libro. Yo os lo recomiendo porque la verdad es que me merece la pena. Es un libro de autor, no es hay gente que publica libros de este tipo y lo único que hace es un resumen chapucero de lo que cuentan otros. Pero hacen un refrito, lo publican y tal. Hay refritos incluso que son malísimos. En fin. Pero hay, de vez en cuando, uno de cada 500 libros es un libro de autor. Domenico Cosenza es un autor. Él habla de lo que él piensa y escribe incluso en primera persona. Bueno, pues a ver, ahí está la diferencia entre un refrito, que son el 99% de los libros que se publican, y un libro de autor. Yo os lo recomiendo cuando salgan, que será muy pronto. Para las jornadas de la psicoterapia de la psicosis lo tendremos ya. Os lo recomiendo vivamente por toda la organización. Claro, un síndrome o un tipo de agrupación nosográfica como él propone, bueno, sin ponerlo con estos términos que yo os lo doy como psicopatólogo, claro, tiene que tener debajo toda una argumentación patogénica, ¿no? Y ahí está toda la cosa de la adolescencia, bueno, unos desarrollos amplios, ¿no? Muy bien trabados, ¿no? Que le dan un soporte de psicología, de psicoanálisis, mejor dicho, muy grande a todo lo que son la psicopatología de este tipo de clínica del exceso, ¿vale? Muy bien, ahora para acercarnos un poquito más al texto, le vamos a dar la palabra a María Torres de México. Ella es psicóloga y estudiante de doctorado de psicología, haciendo el doctorado en psicología, y nos va a leer un resumen de algunas de las páginas que me parecían a mí muy adecuadas para completar el panorama que estamos trazando sobre sobre el exceso y estas reglas clínicas para principiantes. María, por favor, Hola, buenos adelante. días. Buenos días. ¿Se escucha bien? Escucha perfecto, María. Gracias. Bueno, como decía José María, este libro es un libro de autor. Yo tuve la oportunidad de leer el capítulo que me compartió José María. El capítulo se llama Hacia una clínica del exceso y me produció mucha hambre. Hambre, pero por saber más, porque en cada línea, Consensa, perdón, va abriendo pauta para saber más y cita mucho a Lacan, cita el seminario 4, el 5, el 11, y bueno, me dieron muchas ganas de leer todo eso, que pues obviamente no lo iba a poder leer en unos días, incluso regresar a Freud y leer esto de la angustia primordial y lo del Das Ding de Lacan. Y bueno, ya, me gustaría que salga en castellano para leer. Voy a empezar. Aun cuando mi práctica clínica se orienta primordialmente hacia el tratamiento de la neurosis, en lo que escribe Consensa encuentro resonancias en mi clínica. Como decía José María hace un momento, pues todos tenemos un poco de esto. Pero Consensa en su estudio hace referencia a casos como los que decía José María y él en su video, que van más hacia los trastornos de la alimentación o toxicomanías. Y aquí el goce y esta forma de gozar se despliega al margen del otro, evade esas coordenadas del otro social y se consuma en su propia radicalidad. Aquí el goce es llevado a la máxima expresión y coincide con la pulsión de muerte.
Y eso explica por qué de tanto gozar acaban muriendo sin darse cuenta. Y bueno, ahí Consensa explica cómo el no comer de las anoréxicas, ellas lo ven como una solución. Esto lo hacen como para aliviar la angustia que sienten, por ejemplo, al convivir con la gente, no sé, al ir a la escuela, pero al mismo tiempo en esa solución que ellas se dan, o sea, no como para sentirme mejor o no comer me hace sentir mejor, hace que estén muriendo, entonces dejaría de ser una solución. Y bueno, en este texto, el concepto lacaniano de goce es central en el análisis de todo este capítulo. Lacan describe el goce en su extremo como una experiencia de satisfacción que no se articula en la relación con el otro. Es decir, no requiere de esa mediación, del gran otro social. Ese goce excesivo está íntimamente ligado a la pulsión de muerte, lo cual explica ese carácter autodestructivo de muchas patologías contemporáneas, como las adicciones, la anorexia, ahí donde el sujeto busca un placer que se revela imposible de sostener y que paradójicamente lo conduce a la autodestrucción. Dentro de esto, la anorexia se presenta como uno de los ejemplos más representativos del goce excesivo. Para Lacan, el sujeto anoréxico no rechaza simplemente el alimento, sino que rechaza la mediación del otro y el significante, abrazando un goce absoluto, un goce que no es parcial ni medido por la falta. El sujeto anoréxico come la nada. Y aquí Consensa habla acerca del objeto nada, que es muy diferente a, a este objeto del que hablaba Freud, en la pérdida del objeto, sino este objeto es el objeto nada. Y bueno, esto es como una operación que resuena profundamente con el rechazo de cualquier pérdida estructural y que muestra la dificultad de estos sujetos para entrar en el lazo social, manteniéndose en una relación de extrema proximidad con el Dusty, ese objeto primario y mítico de la satisfacción. Desde esta perspectiva, la clínica del exceso emerge como un campo de estudio de las nuevas formas de malestar contemporáneo. Estas patologías del exceso no se articulan a través del síntoma clásico de la neurosis, en el que el gozo se entrelaza con la pérdida del objeto y donde el síntoma es una manifestación de esa pérdida estructural que marca al sujeto. Por el contrario, en el contexto del capitalismo avanzado, el discurso capitalista promete una plenitud imposible. El exceso constante o el acceso constante a objetos de goce sin pérdida. Este discurso erosiona la función simbólica, ofreciendo al sujeto una ilusión de satisfacción infinita y perpetua, una ilusión que niega la dimensión de la falta constitutiva del deseo humano. Y es precisamente en este punto que la clínica se enfrenta a nuevos desafíos. En lugar de trabajar con el síntoma como un enigma que apunta a un sentido oculto, el psicoanálisis se encuentra ante manifestaciones del inconsciente real, donde el goce no está simbolizado ni mediado por el lenguaje, sino que aparece de forma masiva y directa. Los pacientes que padecen estas patologías no experimentan el síntoma como algo que debe ser descifrado, sino como una encarnación inescapable de un gozo que se les impone, lo que transforma el tratamiento psicoanalítico en una práctica diferente, en la que la interpretación semántica se revela insuficiente. El desafío que presenta la clínica del exceso radica entonces en la necesidad de reconfigurar el abordaje psicoanalítico para poder lidiar con un goce que ya no está limitado por la función simbólica, sino que aparece en una dimensión más cruda y destructiva.
Como señala Cosenza, estas patologías en el contexto del capitalismo contemporáneo evidencian un malestar profundamente anclado a la imposibilidad de sostener un equilibrio entre el goce y la falta. El sujeto se encuentra atrapado en un ciclo incesante de satisfacción imposible, incapaz de aceptar la pérdida y por ende de encontrar un lugar en el vínculo social. Entonces, esta reflexión nos lleva a confrontar el límite de la palabra. En un mundo donde la mediación simbólica parece perder cada vez más terreno frente a un goce desenfrenado y sin fronteras. Y bueno, estuve escuchando por ahí algunas conferencias de Domenico y por ahí le preguntaban qué hacer con este tipo de casos, porque la transferencia se torna difícil y él explicaba que este tipo de pacientes no ven al psicoanalista o al terapeuta como un supuesto saber. Entonces, decían cómo entrar ahí, o sea, cómo trabajar con la transferencia de estos pacientes. Y él explicaba, bueno, habría que hacernos hacia el lado del amor y sobre todo despertar el deseo, como José María decía hace rato. Solo el amor hace al goce o descender al deseo. Y con eso termino. Pues muchas gracias, María. Lo mismo que te felicito, lo mismo que a tus compañeras de aquí que están ahora en la unidad de psicoterapia. Gracias. Precisamente, bueno, para terminar hoy, debo deciros que Domenico Cosenza, del que estamos hablando ahora, es uno de los participantes en las jornadas de psicoterapia de la psicosis hoy, que son pues el día 25 y 26 de octubre en Valladolid, en el Río Ortega, y online, claro, para los que estéis fuera, que estéis en otros países, que ven por ahí a gente de otros lugares. Bueno, Domenico en ese sentido va a cerrar la jornada del viernes y va a hablarnos, dice, el analista y la psicosis, entre secretario y partner. Es la conferencia que va a presentar Domenico Cosenza. Así que desde luego os animo a que estéis por aquí, o que lo sigáis, porque es de la gente más brillante que entre los compañeros nuestros, de los colegas, entre los clínicos, de los más brillantes que yo puedo recomendaros sin duda. ¿Vale? Bueno, ahora nos vamos a descansar. Yo voy a ver si cojo fuerzas porque esta tarde tenemos un curso. Entonces espero que no me entre la tos y tenga que ir a hacer un paro. ¿De acuerdo? Porque aquí ha empezado a hacer frío ya. No sé, los que vivís por ahí por otros lugares de España o del mundo, no sé, pero aquí no, ha cambiado el tiempo. Así que muy bien. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Después creo que la semana siguiente paramos porque me voy a correr la Titan Desert, entonces creo que hay un día que me coincide con el desierto. Pero bueno, el próximo miércoles estoy. ¿De acuerdo? Nos vemos. Bye. Muchísimas gracias.